estamos listos. El día de hoy vamos a trabajar con el CIE-10 o la CIE-10 y el trastorno antisocial de la personalidad. Soy su profesora, la criminólogo Lilia Rodríguez, hablándoles desde Venezuela para el Instituto Universitario de Yucatán. ¿Qué es la CIE-10? La CIE-10 es un acrónimo. Un acrónimo quiere decir que cada una de las letricas que componen esa palabra significa algo. Entonces vamos a desglosarlo. CIE dice Clasificación Internacional de Enfermedades. 10 es la versión o la edición con la que vamos. Ya la edición número 11 está lista, pero sale para el año que viene, su aplicación. Sirve para determinar la clasificación y codificación de las enfermedades y una amplia variedad de signos, síntomas, hallazgos anormales, denuncias, circunstancias sociales y causas extrañas de daños o enfermedad. O sea, todas las enfermedades conocidas y reflejadas en el mundo médico están codificadas, se le asigna un código en este libro llamado CIE-10. A nivel social, como decía el videito que lo colocamos al inicio, cada país lleva como su estadística de enfermedades en base a esos códigos y para llevar pues un control y poder hacer presupuestos el dinero en cuanto a los gastos médicos, qué enfermedades requieren más, cuáles requieren un poco menos, de acuerdo a la incidencia estadística y el reporte de las enfermedades que se estén presentando en una sociedad. La Organización Mundial de la Salud es la encargada de publicar esta clasificación, que sirve a nivel internacional para fines estadísticos, relacionados con morbilidad y mortalidad. Es la cantidad de presentación, o sea, de registro de estas enfermedades y la cantidad de muertos por estas enfermedades. Sistemas de reintegro y soportes de decisión automática en medicina, es decir, las decisiones que se van a tomar, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, cuando se presenta este COVID, que es una enfermedad, ellos deciden sugerirle a los gobiernos del mundo, bueno, aislamiento. Entonces todos hacen caso porque se rigen por esa organización mundial y por esta clasificación que es la CIE-10. Claro, cada presidente, de acuerdo a su forma de gobernar, pues se va a pegar a las decisiones o no. Ella hace las recomendaciones, ¿sí? ¿Qué más? Este sistema está diseñado para promover la comparación internacional, recolección, procesamiento, clasificación y presentación de las estadísticas. Gracias a esa recolección de información, pues se puede llevar una estadística mundial de cómo está incrementándose o disminuyéndose una enfermedad en determinados países, en determinados continentes en general. Entonces, esperando que quede bien claro de qué se trata, pues por acá les traje una foto. Es un libro así gordote, porque a veces yo digo, los profes nos dicen CIE-10 y ellos creen que ya uno sabe qué es CIE-10 o que nació aprendido. No, la CIE-10 es un libro así gordote, donde están todas las enfermedades clasificadas con un código, o sea, lo innovador, lo curioso, lo novedoso de estos libros es que cada enfermedad tiene un código. Ejemplo, si usted quiere decirle a alguien alguna de forma que no entienda que lo que usted le está diciendo, usted puede hablar por códigos, ¿verdad? Recuerdan cuando eran niños y uno intentaba crear que si un lenguaje nuevo y entonces C1, C2 o 02 o 0, entonces, total que era el lenguaje de la C, el lenguaje de la M, yo no sé, en la escuela inventaban, cuando yo estaba pequeñita, inventaban ese tipo de juegos las niñas y los niños, inventaban casi que un nuevo alfabeto. Bueno, porque esos son códigos para que otras personas o para que no cualquiera los entienda, o con cualquier intención, pero en este caso de la CIE-10 es para clasificar y poder medir, cuantificar y llevar un control de las enfermedades. Entonces, los que no lo sabían, a partir de hoy van a saber que cada enfermedad, todas las conocidas, por lo menos todas las que son conocidas y detectadas y medidas hasta el día de hoy, existen allí.
El COVID, profe, que es nuevo, porque siempre hay alguien que quiere salir con una pregunta difícil. Bueno, el COVID sale en la edición que acá dice, edición CIE 11 entrará en vigor en el 2022 para sustituir la vigente, que es la CIE 10, que está vigente desde 1990. Entonces, de 1990 al 2021, pues han salido muchas enfermedades, han salido enfermedades o se han detectado subclasificaciones dentro de las enfermedades que las vamos a conseguir en esta nueva edición. Eh, eh, bueno, como les dije, es editada por la Organización Mundial de la Salud. Me van a decir a lo mejor, profe, ¿y por qué aquí se ven 3 libros y se dice que es uno? Bueno, no, acá están las enfermedades, pero está un manual de cómo se pueden, cómo se, los tratamientos, perdón, y está también un glosario de términos básicos. Entonces, es una compilación de 3 libros para poder, como decir, abordar de una forma mejor o más correcta las enfermedades. Es utilizada pues, principalmente por los médicos, pero allí va también los psiquiatras, los psicólogos, si es un sociólogo orientado a la parte clínica también, eh, los políticos, los gobernantes, porque en base a eso hacen sus planes de salud. Y el día de hoy vamos a trabajar la CIE 10 aplicada para criminólogos. Nada, nada, papá, tremenda clase, mire, diseñada por la profe especialmente para ustedes. La CIE 10 aplicada para la criminología. Entonces se las desgloseen así para que la entiendan más o menos. Tenemos que la estructura de la CIE 10, de ese libro que acaban de ver, bueno, en las primeras clases yo les pregunté que si ustedes sabían cómo se organizaba la Biblia. Por ahí salieron unos reprobados, por ahí salió alguno que sí sabía y medio salvó la cosa, pero la Biblia se organiza en capítulos, versículos, en libros, capítulos y versículos. Eh, igualmente, este libro pues tiene unas subclasificaciones. Cuando hemos leído un libro así como la Biblia, que está subdividido, ya es más fácil uno visualmente ubicarse y entender esto. Pero igual si nunca lo han hecho, pues por un lado le invito a que lean la palabra de Dios, es muy buena y es reconfortante y cuando ustedes tengan dudas ahí van a encontrar las respuestas. Pero para los efectos de la serie, pues está clasificado así: capítulos, grupos, categorías y subcategorías. Entonces este es un ejemplo con el capítulo número 9, que dice enfermedades del sistema circulatorio. Dentro de ese hay un grupo, son de la 120 a la 125, que dice enfermedades isquémicas del corazón. Dentro de eso hay otra categoría que es infarto agudo al miocardio, y dentro de esa categoría hay 2 tipos de infarto agudo al miocardio. Entonces, son subdivisiones, ¿sí? Igualmente, en el capítulo 5 es nuestro capítulo de los criminólogos, pero vamos a ir avanzando poco a poco. En las anteriores clases les he dicho que así como existe la CIE 10, también existe el DSM-5. Son 2 libros que sirven para esto mismo, para clasificar enfermedades. Pero el DSM-5 es en específico de enfermedades psicológicas, psiquiátricas. Pero la CIE 10 es para todas las enfermedades que existen. Esa es la diferencia principal. Entonces, en la CIE 10 se definen los trastornos de la personalidad como diversas alteraciones del comportamiento que tienen relevancia clínica por sí mismos y tienden a ser persistentes, es decir, duran por un largo periodo de tiempo y expresan un estilo de vida y la manera característica como el individuo tiende a relacionarse consigo mismo y con los demás. Se encuentran dentro de la CIE 10, como les dije, que todo es con códigos, desde la F60 hasta la F69. Por otro lado, este mismo concepto buscado en la DSM-5 dice que un trastorno de la personalidad es un patrón perdurable de experiencia interna y comportamiento que se desvía notablemente de las expectativas de la cultura del individuo y se manifiesta en 2 o más ámbitos. Es decir, se puede observar
que ese trastorno afecta la cognición, la afectividad, el funcionamiento interpersonal y el control de impulso. Entonces allí tienen, pero como a nivel internacional, de estos dos, el libro más aplicable es la CIE-10, y también en lo que revisamos en clases anteriores, nos arrojaba que México en especial utiliza es la CIE-10, pues el día de hoy, en lugar de gastar como minutos en ambas manuales, vamos a concentrarnos en lo que es la CIE-10. Sin embargo, pues acá les traía para referencia nada más que es el DSM-5. Es una guía para organizar la información, facilitar la comunicación y los riesgos epidemiológicos. Mejora la confiabilidad del diagnóstico y ayuda a planificar el tratamiento. Su organización, de todas maneras, es compatible con la clasificación realizada por la Organización Mundial de la Salud, es decir, con la CIE-10, y con los sistemas oficiales de Estados Unidos, México y del resto del mundo. En colaboración con la Organización Mundial de la Salud, la estructura del DSM-5 está muy similar a la que va a salir en la CIE-11. Acá tenía nuestra imagen, decía que se va a publicar en el 2015. Bueno, seguimos esperándola, ahora es para el 2022, debido al surgimiento de estas nuevas enfermedades como el COVID, que pues, requiere urgentemente estar clasificada allí dentro de este manual. Entonces se siguieron haciendo modificaciones y por eso no se ha podido emitir. Dentro del DSM-5, que es el otro manual que existe, la clasificación de los trastornos de personalidad son estos, en grupos, tienen grupo A, grupo B, grupo C y otros. Y dentro del grupo B está la personalidad antisocial, que sería la del criminólogo, la que estudia el criminólogo. Acá tenemos la CIE-10, tiene el capítulo 5, que es donde nos vamos a centrar nosotros. Yo no les pido que, ay, la profe me dijo que tenía que conocer un libro que parece en 3 Biblias en una, no. La profe le dijo que dentro de la CIE-10, que es un libro que emite la Organización Mundial de la Salud, usted como criminólogo debe conocer el capítulo 5 de ese libro. Y dentro del capítulo 5 de ese libro, en el numeral 7, ahí es donde va a estar usted. Lo que tiene que saber, lo que tiene que leer, es eso. No le estoy pidiendo que lea todo el libro. Y de paso es un conocimiento no para que usted se lo aprenda para esta materia, no. Es un conocimiento que usted tiene que aprender para toda su carrera. Hay muchas personas, muchos colegas que de repente pasaron por esta materia a vuelo de pájaro, diríamos acá en Venezuela, muy por encima y no les prestaron atención. Pero yo les recomiendo que ustedes no lo hagan así, que ustedes lean, que ustedes investiguen. Mira, nosotros tenemos una clasificación que sobre los trastornos mentales que debemos conocer como criminólogos. Entonces, ¿y dónde está eso? Bueno, está en la CIE-10, en el capítulo 5. El capítulo 5, allí se lo resalta en rojito, miren, para que vean que la profe lo consiente y les pone lo más fácil posible el conocimiento. Allí está en rojito, dice trastornos mentales del comportamiento. Ese es el capítulo 5. Dentro de ese capítulo 5 hay un numeral 7 que se llama trastornos de personalidad y del comportamiento adulto. Pueden ver que acá hay otros trastornos dentro de ese 5, pero bueno, para nuestro caso en este momento y para estos estudios que estamos realizando, pues no son de relevancia. Tenemos, miren cómo está acá, trastornos del humor, trastornos neuróticos, esquizofrenia, trastornos mentales orgánicos, trastornos mentales debido al consumo de sustancias psicotrópicas. Este trastorno lo estudiamos nosotros en una materia que se llama toxicología o toxicomanías, depende de cada universidad, va a variar. Entonces, en esa materia, a uno lo que hacen es desglosarle este numeral, aprender qué pasa cuando se consume cocaína, cuando se consume heroína, cuando es LSD o sustancias sintéticas, todo eso pues, se aprende revisando
ese mismo capítulo 5, pero el numeral 2, o la F10, de la F10 a la F11. En este caso que estamos analizando la mente, es la numeral 7, que es F60 al F69. Yo sé que de primer momento pues les parecerá complejo, pero es algo sencillo, de verdad. Intenté pues resaltárselo así con colorcitos para que... Entonces dentro del 5 buscamos el numeral 7, que es trastornos de personalidad, y dentro de ese tenemos, hay unos trastornos: trastorno de personalidad paranoide, esquizoide, inestabilidad emocional, el histriónico, el ansioso, el dependiente, pero nos interesa el F60.2. ¿Sí? Dentro de la F60, dentro del capítulo 5, F60, y dentro de F60, F60.2. De todas maneras, yo les voy a dejar en la plataforma el día de hoy los dos libros, que los conseguí de lo más actualizado posible, el CIE 10 y el DSM5, para que lo revisen y lo tengan pues, para ustedes, para sus otras materias. Eh, También les voy a dejar otro obsequio, es un libro de, del psiquiatra que les comenté, que es especialista en psicópatas. Entonces, para que también tengan cosas pues, modernas, actualizadas. Eh, Hay un detalle que quiero resaltar por acá en la puerta azul, la pueden ver. Cuando este trastorno antisocial de la personalidad se da antes de los 15 años, se llama trastorno disocial de la personalidad. Está disociado porque todavía pues se asume que puede eh, superar ese trance e insertarse normalmente en la sociedad cuando se da antes de los 15 años. Pero bueno, entonces hoy tenemos este trastorno antisocial de la personalidad. Dentro de él se encuentra lo que es la psicopatía, y con ese tema es que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a ver si ya cargo el video completo. Por acá. Poco a poco uno va aprendiendo, muchachos. Así como ustedes han visto que el primer día no sabía yo ni prender el micrófono, y ya hoy lo manejo bien, ya sé proyectar, sé buscar todo. Así ustedes en la vida nunca se detengan por nada. Si le ofrecen un trabajo y bueno, es en un área que usted no sabe, usted dice, bueno, deme unos días, yo me pongo a tono, yo investigo, usted busque un colega que le explique cómo se hace, que busque libros, investigue. Para eso está el internet hoy día. Ya ahora ni siquiera lo que usted crea que es muy difícil, por ejemplo, para mí lo más difícil del mundo era cocinar. Y ya viendo unos tutoriales, viendo videos, viendo cómo la gente lo hace y no sienten miedo y lo aprenden a hacer, yo me lancé y también aprendí. Así igual ustedes, no sientan que no pueden hacer algo simplemente porque no saben los pasos, porque los pasos siempre van a estar en algún lado de internet, van a estar explicados, hasta cómo resetear un celular, cómo arreglar una computadora. Ahora todo está explicado de cierta manera en algún lugar. Entonces, no tengan miedo nunca. Cuenta con la siguiente estructura de organización, dividida en 3 secciones con sus respectivos objetivos. La importancia del DSM-5 radica en que sus criterios de diagnóstico proporcionan un lenguaje común entre los distintos profesionales, ya sean psiquiatras, psicólogos clínicos o investigadores de las ciencias de la salud, los que se dedican a la psicopatología, estableciendo claramente los criterios que los definen y ayudando a asegurar que el diagnóstico sea preciso y consistente. Asimismo, la ventaja de utilizar el DSM-5 es que es el sistema de clasificación de trastornos mentales con mayor aceptación, tanto para el diagnóstico clínico como para la investigación y la docencia. El siguiente es el CIE-10, que son las siglas de la Clasificación Estadística Internacional de las Enfermedades y Problemas de Salud. El número 10 se refiere al número de edición, en este caso es la D. Las generalidades son que es publicada por la OMS en 1992. Su objetivo se orienta más a realizar un registro y análisis de las características presentes del trastorno que
a la cultura de los países miembros de la OMS y la emplea la mayoría de los psiquiatras del mundo, especialmente en Europa. Las generalidades. La primera es el propósito, que permite el registro sistemático, análisis, interpretación y comparación de datos de mortalidad y movilidad recolectados en diferentes años y épocas. La utilidad es convertir los términos, diagnósticos y otros problemas de salud en palabras a códigos alfanuméricos que permiten su fácil almacenamiento y su posterior recuperación para el análisis de información. Además, los volúmenes del CIE-10 son tres. El primero contiene las clasificaciones principales, el segundo provee orientación a los usuarios de la CIE-10. Ajá, atención ahí, escuchen, son 3 volúmenes. Aquí los explica incluso mejor de como lo que yo dentro de mis recuerdos le había podido decir. El volumen 1 contiene clasificaciones principales. Volumen 2 provee orientación a los usuarios. Ah, no, sí, fue igual, la profe sí se acordaba bien. Y el volumen 3 el índice alfabético de la clasificación, es decir, los términos básicos y la organización del contenido. Son 3 volúmenes del CIE-10. Y el tercero es el índice alfabético de la clasificación. El diagnóstico multiaxial del CIE-10 propone 6 ejes, los que son los siguientes. Asimismo, el CIE-10 en su capítulo 5 describe los trastornos mentales y del comportamiento, los que están codificados. Vean eso, ese es nuestro capítulo del que se tienen que enamorar como criminólogos. Capítulo 5, trastornos mentales del comportamiento. Sus códigos inician con la F, entonces el capítulo 5. Trastornos mentales del comportamiento van de la F00 al F99. Es como el que le guste el área de la policía. Cuando yo trabajé en la policía, a mí me tocó inexorablemente aprenderme los códigos con los que ellos hablan, porque entonces decían algo por radio y si yo no iba a saber qué significaba ese código, entonces iba a quedar como fuera de base, dicen por acá. Entonces, usted si le gusta esta área psicológica, psiquiátrica, le tiene que gustar aprenderse estos códigos de la F00 a la F99. Y en específico, como les dije, a nosotros en este caso clínico, nos toca de la F60 a la F69. ¿Qué son los trastornos de la personalidad en adultos? Con el código inicial seguido por la numeración del trastorno como se ve en pantalla. Finalmente, la importancia del CIE-10 radica en su desarrollo, que se enmarca dentro de un proceso global y multidisciplinar, llevándose a cabo en diversas lenguas y teniendo en cuenta la multiculturalidad social. Asimismo, se trata de un recurso gratuito y de libre acceso para la comunidad global y una herramienta para clínicos, investigadores, consumidores, administradores y legisladores de su trabajo para comprender e informar en materia de enfermedades, así como para... Vean acá también. Acá el anterior, el DSM-5, decía es una herramienta para psiquiatras. Los que están bien observadores de esta clase, el otro decía es una herramienta para psiquiatras. El CIE-10 dice herramienta para clínicos, investigadores, consumidores, administradores, legisladores, en su trabajo para comprender e informar en materia de enfermedades. También sirve para planificar, financiar, evaluar la atención sanitaria. Es muy amplio porque contiene todas las enfermedades conocidas. Vuelvo a insistir en eso. Planificar, financiar y evaluar la atención sanitaria. Muchas gracias. Y bueno, entonces esas eran las diferencias del CIE-10 y el DSM-4. Ya teniendo claro que nos vamos a ubicar en el CIE-10, en el capítulo 5, en la letra F, y dentro de la F vamos a ubicar la F60. Dentro de esa F60 ubicamos la F60.2 y ¡pum! Llegamos. Trastorno de la personalidad antisocial. ¿Están viendo allí la diapositiva? Sí, sí se ve, profe. Ok, porque
porque a veces cuando voy a video y vuelvo para PowerPoint se me cierra. Entonces tenemos dentro de la F60, la F60.2, el trastorno antisocial de la personalidad. Vamos para allá, en el nombre de Dios, vamos a que nos dé sabiduría y llegamos, vamos. La psicopatía está encuadrada dentro de la CIE-10 en el punto 60.2. Este es el código, 60.2. ¿Qué es ese trastorno antisocial de la personalidad? Vamos a hablar primero del trastorno antisocial de la personalidad, que es como lo clasifica la CIE-10 en el 60.2. Es una patología psiquiátrica. Las personas que la padecen no pueden adaptarse a las normas sociales, como son las leyes y los derechos individuales. Si bien puede ser detectada a partir de los 15 años, se estima que los síntomas y características se desarrollan desde la adolescencia, pero antes de los 15 años, aunque se vea una sintomatología similar, se llama diferente, se le denomina trastorno disocial de la personalidad. Las personas que padecen este trastorno sufren un mal de índole psiquiátrica, como ya dije, un grave cuadro de personalidad antisocial que les hace rehuir, o sea, huyen de las normas preestablecidas, las leyes es lo que no les gusta, y no saben y no pueden moldearse a ellos, a pesar de que saben que están haciendo mal, porque esta es la diferencia de cualquier otra persona, saben que están haciendo mal, actúan por impulso y cometen delitos graves. Es común que se confunda este trastorno con otros conceptos parecidos. Por ejemplo, decir un trastorno antisocial de la personalidad y decir un comportamiento antisocial. Pero es común para el común de las personas, pero no para el criminólogo. El criminólogo debe saber que decir trastorno antisocial de la personalidad, estoy hablando de una enfermedad psiquiátrica grave, donde perdió el juicio moral, donde ya no sabe qué es malo y qué es bueno, o si lo sabe no le importa y por impulso hace daño, pero un daño terrible, grande, es este que está acá, que ya está ido, lo ven en su mirada, ya no, dirían, espiritualmente es un cajón vacío, bueno, algo así, para que me entiendan. Es diferente este señor que es trastorno antisocial de la personalidad a estos que están acá detenidos por delincuencia común, que ellos presentan un comportamiento antisocial. Es un simple comportamiento. Afecta a la sociedad, pero no está afectado psiquiátricamente como este de acá arriba. Vean esa diferencia y por favor, pues, siempre recuerden, son trastornos diferentes, con diferentes características y requieren diferentes tratamientos y traen como consecuencia cosas diferentes. Un trastorno antisocial de la personalidad y un comportamiento antisocial diferente. Acá les traía otro video, pero creo que ese no me da tiempo de... Se los voy a dejar allí en la diapositiva. Ajá. Entonces, las causas del trastorno antisocial de la personalidad. Tenemos que hay unos factores genéticos, este sí es básicamente mucho de lo que ya hemos hablado en las clases anteriores, los factores que generan la criminalidad, pero en este caso pues aplicado al trastorno antisocial en específico, dice factores genéticos. Es frecuente que las personas con trastorno antisocial cuenten también con familiares con antecedentes de otros desórdenes psicológicos. Hemos visto por allá algunas personas que tienen problemas psicológicos, problemas graves de conducta, y si vemos cómo fue su mamá, su papá, también tuvo problemas psicológicos. Entonces ya podemos decir, en base a lo que nos arroje siempre el informe del psiquiatra, que hay un factor hereditario, genético, en cuanto a estos trastornos. Hay un factor biológico donde hay indicios de que las personas con este trastorno presentan ciertas anomalías fisiológicas. Algunas de estas serían procesos cerebrales alterados, perturbaciones del sistema límbico o desajustes químicos en el sistema nervioso. Y ajá, llega la profe y nos dice,
Yo les expliqué lo de los neurotransmisores, las dendritas, la amígdala. Pero ¿y para qué la profe nos explicó esa vez? ¿Para qué? ¿Sería que quería gastar tiempo ahí? No. La profe les explicó eso porque el día de hoy, cuando llegamos ya a la penúltima clase y vemos que hay un factor biológico que genera el surgimiento de estos trastornos antisociales de la personalidad, entonces acá lo que dicen estas 4 líneas fue la clase esa larguísima que les di para que entendieran qué es la amígdala, qué son los neurotransmisores, qué es la serotonina, la dopamina, qué es el cerebro reptil, el cerebro de los reptiles, el cerebro límbico, todo eso. ¿Por qué? Porque una mala actividad, una inadecuada actividad de estos elementos en el cerebro, pues es un factor biológico que genera el trastorno antisocial de la personalidad. Acá tenemos la amígdala trabajando normal, bueno, emitiendo sus señales eh, para el cerebro límbico, el cerebro de las emociones. Pero cuando la amígdala está alterada, está funcionando inadecuadamente, genera un incremento de la ira, del muñequito rojo que vimos en la clase esa, y pues todo eso altera el comportamiento de ese individuo. Pero para eso pues están los neuropsiquiatras. Ellos eh, son especialistas en medir esa actividad cerebral. Tenemos unos aspectos psicológicos. También es muy relevante la capacidad de procesamiento emocional del individuo, el carácter y la personalidad de una persona, la capacidad de empatizar con otros o su forma de sentir y de manejar las emociones. Son elementos que pueden influir en la probabilidad de desarrollar un trastorno antisocial. Calidad, mire, la profe también me explicó todo esto, ella me explicó las emociones, qué es la personalidad, empezó desde qué significa persona hasta el día que llegó a aplicar lo que es el CIE 10, entonces fue paso a paso. Tenemos factores sociales, cuestiones como que la infancia de una persona también pueden ser relevantes en el posible desarrollo de este trastorno, haber sufrido malos tratos, abusos, haberse criado en entornos conflictivos, se considera un factor de riesgo. Recuerden eh, ayer, no sé si se vio bien el video que le pedí el favor a la compañera Ixia que les proyectara, en el caso de Pedro Alfonso López, que él dice que fue criado en una casa con una madre que era prostituta y atendía a sus clientes al lado ahí de sus niños, porque tenía una sola pieza. Y aparte, después se escapa un señor mayor, un adulto mayor, que él ve como un abuelito, y le da posada, resulta que lo encadena eh, y lo viola hasta que ya casi él fallece. Y ahí es cuando lo libera porque ya está casi muerto. Entonces, un montón de abusos que vivió a lo largo de su vida son estos factores sociales. Atención acá entre lo que es factor genético y biológico y factor psicológico y social. Lo dividí en 2 láminas con una intención muy específica, que ya van a ver a continuación. Pero vamos acá con los síntomas. La sintomatología más común es la siguiente: falta de empatía, sintomatología, ¿no? Son lo que evidencia la persona, lo que manifiesta tener y lo que se puede observar. Pero resulta que acá vamos a recordar esta sintomatología y lo vamos a comparar con los 4 elementos de la personalidad criminal que planteó Pinatel y que vimos bastante detallado en 4 clases para que vean que se repiten, pues, y tienen bastante coincidencia. Falta de empatía y carencia de remordimiento sobre las consecuencias de las acciones propias. Visión distorsionada de la autoestima, narcisismo o megalomanía. Buscan la manera en la que puedan conseguir sus objetivos inmediatos, incapacidad para asumir normas, resistencia a sentirse controlados, necesidad de control sobre las otras personas de quienes esperan sumisión, autoconvicción absoluta, confianza total en tener la razón, por lo que no se cuestionan sus actos, dificultad para moldarse o cooperar con otras personas debido a su pensamiento autocrático, es decir, yo soy el que mando.
tendencia a achacar sucesos o hechos indeseados a terceras personas, ya que no creen ser culpables de nada. Esto refuerza la idea de ser víctima de otros, situación ante la que es necesaria defenderse. Ellos alegan que están defendiéndose de otros, debido a que a cómo conciben su autoestima, tienden a sentirse humillados o por cuestiones irrelevantes se sienten humillados, dificultad para buscar objetivos a medio y largo plazo, lo que les genera dificultades sociales y personales importantes, poca tolerancia al aburrimiento, ya que necesitan buscar satisfacciones inmediatas. Ojo aquí con este elemento, ¿no? Poca tolerancia al aburrimiento. Hay que, ustedes que van a ser los criminólogos de la nueva generación, les voy a dejar un tema ahí para la duda, simplemente abierto ahí en su mente. De repente alguien de ustedes tiene que hacer una tesis algún día, un trabajo de grado y andan después buscando un tema interesante para investigar. Bueno, esa poca tolerancia al aburrimiento, que de cierta forma influye en la presencia de ese trastorno antisocial de la personalidad, es vista con cada vez mayor importancia o repetición en los jóvenes de hoy en día por ese celular y esas redes sociales. Cuando no tienen el celular en la mano, cuando no tienen una computadora, es como si tuvieran un síndrome de abstinencia igual al drogadicto. Entonces, se portan igualito, de verdad. Entonces, yo creo que ese tema es importante investigarlo, ¿no? Esa adicción, qué tanto daño le va a ocasionar a la humanidad, no tanto ahorita, sino dentro de unos años. Si ya ahorita estamos viendo que ni siquiera en un cumpleaños las personas están compartiendo, sino que están mirando su celular, y cuando no tienen el celular ocurre esto que dice acá, poca tolerancia al aburrimiento. Entonces, ¿qué tipo de sociedad vamos a tener dentro de unos añitos? Entonces, es importante ese tema. Empleo de la coacción e incluso de violencia sobre otras personas para reforzar su idea de autoestima, debido a sus conductas impulsivas, tienen una incapacidad para tomar en consideración los efectos de sus acciones, no miden los efectos de sus acciones. Y esto se da tanto para sí mismos como para terceras personas. En ocasiones carecen de habilidades sociales, pero en otras muchas pueden ser extrovertidos, carismáticos y encantadores. Ahorita vamos a ver quiénes presentan esa habilidad social disminuida, cuáles son los extrovertidos y los carismáticos. Acá hemos llegado al punto clave de lo que quería que vieran en la clase de hoy. Diferencias entre sociópata y psicópata. Estas dos clasificaciones están dentro de esta que estamos hablando acá. El trastorno antisocial de la personalidad. Nuestro F60.2, que es el trastorno antisocial de la personalidad, se puede reflejar a veces como sociópata o como psicópata. Profe, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, les vengo a traer, como les dije al principio, lo más novedoso en el tema. Muchos dicen que son clasificaciones diferentes, que son personas diferentes, pero resulta que hay en realidad la base, la raíz de donde se clasifica es este mismo trastorno antisocial de la personalidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Acá les voy a, algunas son citas de lo que dijo Robert Haas, otras son explicaciones ya incluidas allí por mí para poder desglosar el tema. Vamos a ver. Dice, la única diferencia entre las dos palabras es la visión del profesional que esté evaluando al sujeto sobre los orígenes y determinantes de este trastorno clínico. ¿Recuerdan cuando vimos criminogénesis? Entonces, lo que va a diferenciar un sociópata de un psicópata es el origen de ese trastorno, la criminogénesis. Recuerden eso que también lo vimos. De esta forma, una misma persona podría ser calificada de psicópata por un doctor y de sociópata por otro, tratándose en ambos casos del mismo síndrome. ¿Cuál es el síndrome? El trastorno antisocial de la personalidad. ¿Qué pasa entonces con el origen, profe? ¿Cuál es la diferencia que debe haber entre el origen para saber si es sociópata o psicópata? Bueno,
sociópata es utilizado por profesionales que tienen la creencia de que el síndrome está originado en su totalidad por factores sociales o vivencias de la infancia. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente que se está trabajando con un sujeto que si no hubiese vivido ese tipo de escenas tan dantescas como las que vimos el día de ayer, de que el niño tuvo que ver a su madre prostituyéndose, de que luego fue atado con una cadena para ser violado durante años, quizá ese niño con una familia normal y un hogar estable nunca hubiera convertido en predador sexual ni en asesino serial. Y tenemos el psicópata, que es empleado por expertos que consideran que además de los factores anteriormente citados, es decir, sí puede decir que también fue maltratado, pero además de este maltrato, o el maltrato fue menor que incluso en el otro, influyen son los elementos biológicos, genéticos y psicológicos, individuales, los factores del individuo. Esto es sostenido por Robert Hart, el psiquiatra que les estoy hablando. Recuerden, aquí les voy a dar un tip para los que están en línea y los que están oyendo, rapidito les voy a dar el tip, luego en el video editado se los voy a quitar. Recuerden acá, el sociópata, maltratos, vivencias fuertes durante la infancia. Ese es el caso que vimos ayer de Alfonso López. Y está el psicópata, que aunque dice, sí, mi papá me golpeaba con la correa, pero no hubo más nada, y de ahí en adelante lo que hubo fue una obsesión por poder, que incluso lo llevó hasta hacer alianzas con el mismo diablo, que es el otro caso, el de Garavito. Entonces, allí pueden ver las diferencias entre uno y otro, por eso elegí esos dos casos para que sean bien emblemáticos. Incluso hacen las mismas cosas, asesinan a un perfil de víctimas muy parecido, pero el nacimiento de la criminogénesis de ese trastorno antisocial de la personalidad es diferente. Ya no les doy más datos de la tarea. Es decir, si el doctor o terapeuta en cuestión considera que la persona sí padece un trastorno de la personalidad antisocial, es decir, psicópata, y cree que este trastorno, pero sí padece el trastorno de la personalidad, pero el doctor cree que este trastorno es debido a que una persona ha sufrido problemas sociales o vivencias familiares que han alterado el normal desarrollo de su personalidad, se le diagnosticará al sujeto como sociópata. Fue su mamá, su papá, los que lo criaron, los que generaron ese trastorno en él. Acá tenemos un ejemplo, según investigué, es una imagen de una película de una mujer prostituta que cría a su niña ahí al lado de ella y trabajaba a un lado teniendo la niña. Y bueno, parece que es interesante la película para analizarla, es argentina. Y bueno, vemos que lo pueden ver ustedes mismos cuando empiecen a curiosear por allí en las redes con los perfiles de los criminales, que un gran porcentaje dice madre prostituta, madre prostituta. Va a ser un patrón que se repite en muchas ocasiones. Ajá. Por ejemplo, ha podido sufrir abusos o maltrato en la infancia, abandono por parte de su familia, ha podido presenciar episodios de violencia en el hogar, podría haber vivido rechazos o burlas o malos tratos continuados por parte de compañeros de escuela. El profesional considerará que el origen de su problema es de índole social. Bueno, aquí tienen esta foto, es de un caso reciente en México, por cuestiones de tiempo. Recuerden que me ha tocado un poco fuerte preparar clases rápido de un día para otro y pues he investigado todo lo máximo, pero este caso de esta foto es un caso de un niño en México que lo tenían sus familiares así con cadenas atados. Yo creo que tenía 2 añitos, 3 añitos, algo así. Entonces, si eso continúa pasando, pues la sociedad continúa maltratando así sus niños, pues entonces, como dirían algunos de esos sociópatas famosos, yo simplemente soy el fruto que la sociedad sembró. Entonces, esos golpes, esos niños todos morados, reventados, a punta de golpe, a correa, o sea, son cosas que
que no deberían continuar pasando. Hay algo que muchos podrían decir, no, pero es que usted no sabe cómo son de rebeldes para controlarlo. Claro que sí sé primero porque soy mamá, también soy tía y también he dado clases en escuelas básicas. Y hay disciplina positiva, hay técnicas nuevas para controlarlos desde el amor, desde la sabiduría, desde la explicación del por qué no hacer cosas malas, sin necesidad de golpear, de atar y hasta de llegar a encadenar a un niño, de arrodillarlo en granos de maíz, en piedras, en sol caliente, nada de eso, es tortura. Y el hecho de que sea un ser humano con menores años a mí no significa que yo soy mayor, que tengo mayor valor que él o que él tiene menor valor que yo. Entonces desde allí es la misma sociedad la que genera este tipo de monstruos. Y acá tenemos, por el contrario, si el experto, además de pensar que el origen del comportamiento es debido a episodios continuados, como los que hemos relacionado anteriormente, donde la sociedad y la familia han maltratado, pero también hay elementos biológicos, genéticos y psicológicos, entonces se calificará al sujeto como psicópata. Profe, ¿qué quiere decir ahí si me perdí? Bueno, quiere decir que si el sujeto está bien, refiere a haber sido maltratado, pero el maltrato es menor, menor en comparación con otro caso similar, por ejemplo en este caso que tenemos los dos sujetos, y hay un trasfondo, una evidencia, hay investigaciones por parte de psiquiatras de que hay una falla en la función cerebral, en la amígdala, en toda la parte neurológica del sujeto que se puede hoy día ya investigar con el equipamiento necesario y con la evaluación psiquiátrica necesaria. Entonces ya no sería culpa de la sociedad de un todo, sino, porque puede haber participación de la sociedad, sino que hay un elemento ya genético y psiquiátrico allí en esa creación o nacimiento de ese trastorno antisocial de la personalidad. Sería un psicópata. Espero que he ido poco a poco para que me entiendan pues, mejor, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto, profe? Bueno, quiere decir que todos pudimos haber sido maltratados como cuando niños, pero unos se van a ir por ese camino de la delincuencia y otros no. Tal vez hay mayor resiliencia, hay mayor, como el ave fénix, que se levanta de sus cenizas y supera eso. Pero ¿qué sucede cuando además de ese maltrato ya hay un problema psiquiátrico, una mala actividad, inadecuada actividad o funcionamiento de la estructura cerebral? Yo siempre cuando doy clases así presenciales explico o hago el gesto de que la persona sufrió un accidente, los padres lo llevaban en la moto cuando niño y de repente pues el niño tuvieron un accidente y el niño se golpeó fuertemente contra la acera. Bueno, y esa acera, ese golpe contra la carretera, no sé cómo le dirán allá a la parte de la acera, creo que sí. Y ese golpe obstruyó o golpeó a alguna parte importante del cerebro, del sistema límbico, del sistema del neocórtex, y entonces hay un inadecuado funcionamiento en su cerebro. Ese sería un psicópata. Problemas de funcionamiento psicológico, genéticos, que pueden ser genéticos o originados por un accidente cerebral. ¿Sí? Ese sería el psicópata. El otro, sociópata, originado por el maltrato de la sociedad. ¿Ok? Es decir, que no solo importan, allí les resalté, no importan solo las vivencias que la persona haya podido experimentar en su vida social y familiar. Es esencial analizar estas en conjunto con las características personales del sujeto, su personalidad, la forma que tiene de gestionar las situaciones, si padece algún otro tipo de trastorno o una predisposición genética a trastornos o enfermedades mentales, etcétera. Y con la conversación que tengamos, cuando les corresponda, con el privado de libertad, preguntar eso, los antecedentes psiquiátricos o psicológicos de los familiares, de repente se puede reflejar alguna historia, alguna vivencia, ¿no? Mi mamá tomaba diazepam y yo lo agarraba de la mesita de noche y me lo
tomaba y entonces es una adicción a las drogas. Bueno, ya la presencia de diazepam en la mesita de noche de la mamá te va a reflejar que hay un trastorno psiquiátrico por parte de su madre. De esta forma, esta es lo que piensa Robert Hart, que es una de las figuras más importantes en el estudio de las psicopatías. Robert Hart es el psiquiatra del que les vengo hablando. Realiza sus estudios en Canadá y escribió el libro llamado Sin Conciencia. Ahí lo pueden ver en la imagen. Robert Hart nació en Canadá y escribió el libro Sin Conciencia. Dice, el inquietante mundo de los psicópatas que nos rodean. Dice que en su página 26 y 27 es donde se establece esta diferencia que hay entre el sociópata y el psicópata, pero que se clasifican de la misma manera en el 60 F60.2. Acá les traje un pequeño resumen de quién es para que sepamos de quién estamos hablando. Es un doctor en psicología e investigador de renombre en el campo de la psicología criminal. Es profesor emérito de la Universidad de Columbia, donde sus estudios se centran en la psicopatología y psicofisiología. Él desarrolló, ¿recuerdan la lista o los instrumentos que les mencioné sobre las encuestas para los privados de libertad? Bueno, él desarrolló una de esas famosas encuestas, PCL, lista de verificación en psicopatía, y también la segunda versión, PCLR, la lista revisada de verificación de psicopatía, que son usadas para diagnosticar casos de psicopatía y es útil en la predicción de posibles comportamientos violentos. Entonces, uno de los instrumentos que utilizan los criminólogos para medir este tipo de violencia, de actitudes psicópatas, fue realizado por Robert Hart. Ya tenemos la forma como promociona su libro. Considérese este libro como la Biblia de quienes estudian este trastorno, porque no es ningún novato ni alguien inexperto que está hablando, sino es un psiquiatra. Tengo dos opciones el día de hoy. O les presento la entrevista a él mismo en vivo y directo que explica la diferencia entre psicópata y sociópata, y que también manifiesta, acá les resalté, él en este video manifiesta que el 1% de la población mundial es psicópata y que se pueden encontrar en cualquier sitio. Claro, es un poco, como él lo dice allí en el video, pues se queda uno como temblando toda la noche, así como con miedo de que, porque es verdad, él manifiesta que pueden estar en cualquier lado, pues porque no tienen una deformidad física como lo planteaba Lombroso, sino que eso está acá en la mente, ¿no? Pero bueno, para continuar acá, antes de ver el video, tenemos acá, profe, ¿qué hacemos con esos que presenten tratamiento antisocial, a trastorno antisocial de la personalidad? Entonces, pues los psiquiatras plantean que hay tres tipos de formas. Sin embargo, pues el desorden psicológico va a variar mucho, va a ser diferente. Entonces, de acuerdo a esto, plantean la terapia grupal puede ser de utilidad, ya que facilita al paciente a comprender cómo desenvolverse socialmente sin necesidad de recurrir a violencia o coacción. También es de utilidad la terapia cognitivo-conductual, que permite modificar algunos patrones de pensamiento y conducta del sujeto, evitando así el desarrollo de actitudes delictivas. Y también puede ser necesario, y en este caso ya de los psicópatas, que ya es por un daño cerebral, emplear farmacología, es decir, medicamentos, habitualmente antipsicóticos, aunque en estos casos corresponde exclusivamente al facultativo médico la prescripción y seguimiento de la misma. Es decir, solamente el psiquiatra, no sé si recuerdan que en una clase le dije que incluso es con un récipe especial, es un récipe morado, que va a poder recetar este tipo de sustancias para
controlar la, la, la tendencia a ser agresivo, a ser homicida, etcétera. Es una especie simplemente de la finalidad de estos medicamentos en realidad es como tener dopada o tranquila a la persona para que la amígdala no genere tanta actividad cerebral de violencia. Y por eso es que vemos algunas personas que dicen, no, es que se volvió violento porque no ha tomado su medicina últimamente, pues porque la medicina es la que lo mantiene con un nivel de actividad cerebral controlado. Esto es cuando ya es psicópata. Las terapias, sobre todo, son orientadas a los sociópatas, porque pues sabemos que ellos no es su cerebro el que está funcionando mal, sino es su nivel de socialización, el que estuvo errado totalmente cuando su proceso de socialización se dio por primera vez y pues simplemente con la terapia cognitivo-conductual o con la terapia grupal se puede mejorar esto. Pero acá este, hay un psiquiatra chileno también, pero bueno, buenísimo, les recomiendo los libros y las investigaciones de él, porque mezclan, así como han visto en mis clases, que yo intento mezclar la parte humana, la reflexión de verdad social, de para qué sirve todo esto, él lo aplica espectacularmente eh, y analiza y utilizó sus conocimientos de psiquiatría para entender el mundo, para entender qué es lo que estamos haciendo mal y pues generar una visión mucho más amplia de lo que somos. Entonces, el día de hoy, además de que vieran cómo se tratan estos, cuál es el tratamiento para estos trastornos sociales de la personalidad, también quiero que veamos cómo prevenir, qué es lo que estamos haciendo mal como sociedad y qué podemos hacer para prevenir. Pero entonces, antes de iniciar y de dar las gracias por la atención, ¿verdad? Antes de iniciar el video, que lo vamos a ver ahorita, es un video muy corto, pero nos sirve para cerrar. Les traía acá un pensamiento de Charles Manson, que es un psicópata, eh, sociópata en realidad. Acá tienen el video de qué fue lo que él hizo, es muy bueno, o sea, es muy malo lo que él hizo, pero es muy bueno el video para uno estar enterado. Él decía, todo está en la mente lo es todo es la mente. Y no puedes engancharte con tu mente si no te enganchas primero con la verdad. Y no puedes llegar a la verdad hasta que no te establezcas en el saber, pues el saber es la verdad. Charles Manson, tremendo análisis, ¿no? Y era alguien que pues ocasionó la muerte de muchas personas, las llevó al suicidio colectivo. El video también nos muestra cómo incluso las religiones a veces se salen de control y se convierten en sectas, donde se llevan a las personas a vivir en un sitio alejado, a hacer solo lo que diga el líder, parte de las sociopatías existentes. Eh, y bueno, además de darles las gracias por su atención, invitarlos a la clase de mañana, que va a estar buena, más buena todavía, porque les voy a hablar, si Dios me lo permite, quiero traerles para el cierre algunas estrategias para no permitir, bueno, no les voy a dar todavía la información, mañana es una sorpresa.